Ya estamos. Ya estamos. Queridos amigos, les quedamos mal en YouTube. Tenemos algunos problemas de transmisión, pero lo que vamos a hacer es que este live aquí en TikTok lo vamos a jalar a YouTube por la tarde, ya estará por allá. Y seguimos avanzando para tener lives en YouTube. Recuerden, ya estamos en ese canal, ya tenemos ahorita un video ahí que va caminando, va muy bien, compártanlo, véanlo. Este viernes sale el segundo video, tenemos segundo video, va a estar sensacional también. Y tenemos una joya maravillosa para dentro de unos días, pero ahorita lo que queremos es enlazarnos otra vez aquí en TikTok, empezar a practicar de manera rápida y lo vamos a subir a YouTube para que se quede por ahí y nos vean en las dos plataformas. Bueno, habíamos prometido que íbamos a platicar un poco de esta historia que hay entre cómo se enlazan estas dos formas, estas dos ideas, que es la litografía, el grabado, con la historia. Y esto surge por los documentos que hemos mostrado, estos documentos que eran documentos personales, documentos, ¿cómo llamarlos?, propios de personas que tenían en aquella época unos grabados maravillosos, que eran grabados hechos de manera muy laboriosa, eran grabados con una calidad magnífica, porque en México siempre hemos tenido una muy buena impresión. En México se tomó ese oficio de la impresión, del grabado, de la litografía como algo fuera de serie. Por eso es que algunas piezas como las que ven que nos rodean, que estaremos hablando de ellas también, han tenido esa gran calidad y hay piezas únicas, ahorita les mostraremos un par de ellas, piezas únicas de veras del arte que están complementadas con el origen de lo que son las imprentas en México. Entonces promete este live, que también va a estar en YouTube para que lo puedan ver, lo compartan y entren a revisar. Bueno, entrando en materia, ¿qué es un grabado? ¿Qué es una litografía? Por lo general la gente cree que la litografía es un póster, es una reproducción, y no es así. La litografía es una técnica gráfica muy antigua, en donde se toma una piedra, esto que les platico es a grosso modo, en donde se toma una piedra, es una piedra muy porosa, muy similar a la famosa piedra Pómex, que muchos de ustedes conocen, a mí me recuerda a mi abuelita cuando lavaban los casos, pero es una piedra, por lo general alemanas. Estas piedras se pulen hasta que quedan como un mármol, quedan como un espejo, y con un crayón graso se dibuja todo lo que se ve. Así es el caso de estas piezas que ven aquí a mi derecha, que son de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo tomó una piedra de ese tamaño que ven, se entinta, se pone el papel y sale la primera impresión para después ser numeradas y firmadas. Esa es la litografía. La segunda versión de la litografía es cuando se toma esa piedra y en lugar de dibujar con un crayón graso, se agrede, se va dibujando con un cincel, un martillo, una gubia, se empieza a dibujar todo lo que se ve, haciendo canales, haciendo surcos, se entintan, se hacen las impresiones y aparece el dibujo. Así es como se hacen las litografías. Muy a grosso modo, es una técnica desde luego mucho más ardua que lo que estoy platicando, pero para que tengamos en este live, en este video, tengamos una idea, esa es una litografía, por eso se llama lito. Lito de piedra, grafía de grafos de trabajo. Tenemos comentarios. Nos piden que hablemos de Maximiliano de Habsburgo y qué armas, Justo Armas, qué relación tienen. Oh, sí. Pero eso será en otra, pero con mucho gusto, no tiene ninguna relación. Y de hecho, les voy diciendo, vamos a hablar de Maximiliano. En un par de semanas vamos a tener un programa en YouTube maravilloso que va a hablar de eso con una gente, pero lo voy a dejar de sorpresa. Bueno, y ahorita vamos a ver un par de cosas de Maximiliano para que vean que es un documento de Maximiliano y que es un grabado. Pero ahorita lo que vamos a ver por acá es esta parte de lo que es el grabado, de por qué el grabado y qué relación hay, fíjense bien, qué relación hay entre esto, que es este documento de Benito Juárez, en donde a un oficial se le da un ascenso militar y en el documento se dice cuánto va a ganar, por qué lo va a ganar, a qué compañía va a pertenecer, pero ¿qué hay entre un documento de Juárez y una pieza también de otro gran oaxaqueño, de Francisco Toledo? ¿Qué referencia hay entre 1974 y 1861? Es una locura, pero la hay. Bueno, la hay porque
Este trabajo que ven ustedes, este trabajo que hizo el maestro Francisco Toledo, es en una plancha metálica, que era totalmente plana, que estaba totalmente pulida y limpia. El maestro Toledo tomó una gubia, tomó un punzón y empezó a trabajar todo lo que ven. Todo lo que ven se trabajó, estuvo días haciendo todo un diseño, todo un trabajo, agrediendo esa plancha metálica, el diseño, y ahorita con mucho gusto podemos hacer un acercamiento, pero todo el trabajo que tiene la iguana, todo el trabajo que se ve en este cactus que se está viendo de la parte de arriba, es maravilloso, el trabajo es maravilloso, y todo esto lo hizo el maestro a mano. Esto se lleva a un tórculo, se entinta, hay que hacer una serie de pruebas, hay que ver los colores que va a llevar, se entinta, la plancha hace la impresión y sale la primer pieza. Se enumeran, se firman y salen a venta. Básicamente es así el trabajo. Este borde que ven aquí, este pequeño borde que ven acá, es el famoso beso que hay al tener la impresión en el papel por la presión que hace la prensa, y entonces queda este trabajo. Ahorita voy a hacer un acercamiento con la lupa para que puedan ver que es una maravilla de la tecnología. Miren, ahora verán aquí, van a ver ahí medio raro, pero no se preocupen. Esperen. Porque le acerqué la pantalla. Ups, creo que ahí está, mira. Sí, ahora lo van a ver, esta es la lupa. Ahí pueden ver, miren el detalle. Ese detalle que están viendo ahorita con el microscopio es miren la cara de la iguana. Todas esas pequeñas rayas que ven ahí, las hizo el maestro Toledo. Todo eso lo hizo a mano el maestro Toledo. Y ahí, espérenme, déjenme enfocar, ahí está, miren, todo ese trabajo lo hizo a mano el maestro Toledo con la gubia, agrediendo el metal para después entintar. Ahí lo ven muy bien, ahí se nota, ven, todo ese trabajo es un trabajo manual que hizo el maestro Toledo y que termina dando un enfoque general. Cuando uno lo ve de lejos, pues no lo va a notar. Bueno, pues de la misma manera, alguien hizo esto que ven aquí. De la misma manera, pueden ver que tiene esos lineales porque esto es una plancha metálica que un artista realizó para ilustrar los documentos oficiales, en este caso del periodo de 1866 y 1861. El documento tenía una validez oficial para pago de impuestos. Ahorita vamos a explicar por qué, pero esto que ven aquí fue hecho en una plancha metálica por un artista que de igual manera grabó como lo hiciera el maestro Francisco Toledo, en donde se toma esa plancha y se agrede dando este diseño y esta forma. La parte que ven abajo, esto que ven aquí, también es una plancha metálica, son dados, los cuales se podían poner y se pueden ir cambiando de los Estados Unidos mexicanos, y aquí tiene un sello que es un sello de agua, que también es un grabado. Ya los conocen ustedes. Bueno, pues si se fijan, aquí tienen un ejemplo de lo que es un grabado metálico. Pero ¿qué origen tiene esto? ¿Cuándo llega esta idea a México? ¿Por qué se empieza a producir? Bueno, Fray Juan de Zumárraga ve la necesidad de traer una imprenta a México en el año de 1540, es cuando ya se establece como tal esta imprenta. Él busca a Crombes, una persona que estaba en Valladolid, un hombre de origen alemán que tenía una imprenta en Valladolid, lo busca para que pongan una imprenta en México y se puedan empezar a hacer documentos y cosas oficiales. Crombes, a su vez, contrata o subcontrata a un pobre hombre que se llama Juan Pablus, un italiano que también estaba en España, al cual firma un contrato por 10 años para irse a México a poner esta primera imprenta, que dicho sea de paso es la primera imprenta en toda Latinoamérica y yo creo que en toda América.
Este hombre viene con la promesa de ganar la quinta parte de lo producido en la imprenta. Y lo primero que se empieza a imprimir en México, esta imprenta que se trae y que se instala en México en 1540, aunque empieza en 1526 la negociación, dura muchos años, pero lo interesante de este asunto es que lo primero que se empieza a imprimir y a trabajar en México son los grabados religiosos. ¿Por qué? Porque era lo más cercano que se tenía para empezar a producir dinero. Y entonces los primeros grabados son como estos que ven aquí, como esta pieza que ven aquí maravillosa. Muchos me preguntan que si tengo que usar guantes o no, depende. Este grabado está montado en un cartón antiácido, porque el papel es un papel muy antiguo, es un papel hecho, se llaman de trapo, y es una plancha metálica, y sobre esa plancha metálica el artista, como lo platicamos, grabó todo lo que ven, incluso tiene la redacción, y esta está fechada en 1754. Los primeros grabados que se hacen en América son estos grabados en metal para venderse, para repartirse, para que la gente empezara con el catecismo hacia la Nueva España, y son las primeras piezas que se empiezan a ilustrar. También lo que se empieza a hacer, obviamente, son documentos oficiales en donde el virrey otorgaba concesiones para explotación de minas, concesiones para trabajos, este tipo de cosas por las cuales se pagaba un impuesto. Eso lo inventan los españoles, en donde cuando alguien tenía que hacer un trámite, tenía que pagar un impuesto y se le daba el papel certificado como el que acaban de ver, pero en la época colonial, y se pagaba entonces ese impuesto, y de esa manera el gobierno podía tener un recaudo, podía tener ingresos. Y estas impresas son las primeras que se empiezan a poner. Las primeras imprentas en México se fundan al lado entre la catedral, y ustedes seguro la conocen, entre la catedral y atrás de Palacio Nacional, en la calle de Moneda, porque en la calle de Moneda estaba también la primer casa de moneda en toda América. Ahí se funda bajo la orden de Carlos y Juana, de Juana I de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca. Ahí se funda esta primera casa de moneda, en donde también había grabados. Y me van a decir, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una moneda con un grabado? Ahora se los voy a mostrar. Pero un poco la idea, un avión va pasando, esa es la bronca de los lives. Ahí también en esa calle, porque recuerden que la Ciudad de México era una ciudad muy pequeña en el 1530 y tantos, se desmantela la Gran Tenochtitlán, y todas las piedras de Templo Mayor son usadas para construir parte de catedral, para construir los palacios, para construir todas estas ideas, y lo que era la casa de Moctezuma termina siendo la casa de Hernán Cortés, que después será el Palacio Nacional. Pero todas estas partes se desmantelan, y la Ciudad de México era muy pequeña, pero en esa calle estaba la primera imprenta que se funda en 1540, 1536, 1540, y empiezan a producirse estas piezas que les estoy mostrando. México lo hace muy bien, hay grandes artistas, hay grandes grabadores, y con muchísimo gusto se los voy mostrando. Miren, esto es mucho ya, esto es más centrado. La voy a sacar y repito, no pasa nada, tengo las manos muy limpias, de hecho me pongo un talco especial antes de manipular los papeles. Pero quiero que vean este detalle, el detalle que tiene. Esto es una litografía, esto es una pieza litográfica sobre una piedrita, sobre una piedra. Se hizo todo el dibujo con ese crayón graso, como lo platicamos, y se ponían los papeles para empezar a hacer las piezas. Hacia los años 60, hacia 1960, a México llegó la tecnología famosísima que era la offset litógrafa de México, y entonces se hacían selecciones de color a través de una fotografía, se hacían réplicas, pero esto no, esto es sobre una piedra, se dibujaba todo lo que se ve, se hacía la impresión, y como pueden ver aquí dice litografía de Caen, que fue de las primeras litógrafas modernas en México. Esto debe ser 1860, y es una verbena popular. Aquí está la Catedral de la Ciudad de México, dice las cadenas porque había unas cadenas que se entraban, que cuadriculaban, que dividían a la catedral con la plaza, y estaba arbolada. Entonces esta es una litografía de Caen, las cadenas se titula, y pueden ver que ya hay una gran diferencia
de impresión y de colores en lo que tienes en el 1700 hacia el 1800 y tantos. Y en la parte de atrás pueden ver también piezas muy antiguas. Estos son grabados en metal, son piezas muy antiguas. También la saco. Es San Francisco de Asís. Y vean el trabajo que tiene, en donde el artista, que aquí está el nombre, dice Mario, lo dibujó y B. Amteler grabó. Todo lo que ven fue dibujado, todo lo que ven fue dibujado con una gubia. Todo se fue trabajando. ¿Qué sucede? Que si hay una equivocación hay que volver a empezar. Tiene que ser exacto. Este trabajo es único. Todas estas rayas que dan los colores según el entrenzado que tengan, según el movimiento que haya, dará el blanco y negro. Esto se entintaba y se hacía la impresión. Y estas piezas iban en libros, eran vendidas a centavo para que la gente tuviera las imágenes religiosas, que es lo primero que se imprime en América. Son imágenes religiosas, imágenes de santos, bulas papales. Esto es lo primero que se empieza a imprimir. Y el diseño que ven se hacía bajo, es decir, había un diseño predeterminado que mandaba el Vaticano, en donde se tenían que imprimir o dibujar los santos y las vírgenes según las advocaciones que ellos dictaban. No podía haber una interpretación, se tenía forzosamente que hacer un dibujo apegado a un catálogo que había de santos, de vírgenes, de personajes bíblicos, que tenía que estar apegado a lo que el Vaticano decía. Entonces, este tipo de piezas son las primeras que se empiezan a imprimir en México. Les voy a enseñar algo histórico también maravilloso, una pieza muy rara, porque esto que ven aquí es un indulto. Miren, este es el escudo de armas de Félix Calleja. Félix Calleja fue un militar, él fue el que derrota al cura de los Dolores, a Miguel Hidalgo. ¿Está bien la luz ahí o quieres que lo ponga por acá? Para que no se vea ¿sí? Para que no se vea la sombra. El cura de los Dolores fue derrotado por Calleja, y en la última batalla, cuando Miguel Hidalgo intenta tomar la Ciudad de México, bueno, pues Calleja es quien lo vence, y por ese acto Calleja es nombrado virrey de la Nueva España. Él era un militar implacable, estaba en contra de cualquier rebelde, pero Calleja reconocía que los rebeldes independentistas tenían sus motivos y las razones eran muy firmes. Eso es increíble, pero él es quien aprende al cura de los Dolores y quien lo manda a que lo ejecuten. Bueno, pues le crea un título nobiliario y entonces tiene el título de Calleja estampado en la parte del documento. Esto es un grabado en metal, es un dado metálico. El artista lo trabajó y entonces daba la calidad de oficial este documento. ¿Y de qué habla el documento? Es un indulto que se da a aquellos que se cambiaron de bando y se fueron al ejército independentista, o que estuvieron luchando en la guerra de independencia, pero que deciden alejarse de ellos y se reincorporan con el gobierno virreinal. Entonces Calleja otorgaba este indulto a todos aquellos que regresaran al virreinato. No está firmado, está intonso, es virgen, no ha sido, nunca fue lleno. Es una pieza muy rara porque no tiene ningún dato. Aquí está la famosa ficha, la ficha de filiación, la ficha signalética, donde está de calidad tal, de edad tal, natural de tal lugar, vecino de tal pueblo, del estado tal, de oficio carpintero, soldado, del cuerpo, podía ser cuerpo grosso, cuerpo delgado, estatura media, ojos, pelo, ponían furioso cuando tenían el pelo muy así revuelto. En fin, venía la idea de la persona, y este tipo de piezas eran también hechas en litografía. Aquí no se pagaba impuesto porque esto era un documento que se les daba. Y este que ven acá, este sí está firmado por Félix Calleja, es una rúbrica de puño y letra, pero toda la pieza está impresa en una imprenta. Aquí sí hay dados metálicos que se acomodaron
para poder dar, había de dos, o en una plancha se hacían todas las letras o, como ustedes saben, se toman pequeños cubos que tienen las letras y se hacen las frases o oraciones y se imprimen. Este está firmado por el secretario y por Félix de Jesús Calleja con el título Don Félix María Calleja del Rey. Viene todo su título nobiliario y en él está diciendo que a partir del año en curso, creo que esto es 1814, las Cortes han decretado que suban ciertos impuestos por el tabaco y bla, 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 bla. Aquí, curiosamente, está sellado con tinta. Esto es un sello de goma, se entintaba y se pone el sello de goma porque habían pagado $1/4 de real, fíjense. El precio por hacer esta hoja oficial era pagar $1/4 de real. Y estas cosas se distribuían con los notarios, con los actuarios, con los gobernantes, en fin, con todo el mundo que tuviera que estar enterado sobre lo que el virrey mandaba informar. Esto es un poco esta unión de cómo las imprentas, los grabadores en México empiezan a trabajar. Ya vieron ahí de manera artística estos grandes grabados y terminan siendo exclusivos, maravillosos, con Rufino Tamayo, con Diego Rivera, con Siqueiros, que también hizo grabados, y desde luego, bueno, el mejor quizá, el mejor grabador que ha tenido México puede que sea el maestro Federico Cantú. Federico Cantú fue un gran maestro en el arte del grabado, haciendo cosas maravillosas que pueden ver aquí en nuestras salas. Pero tenemos comentarios. Gracias a usuario 202135 por su donación. Súper. Y por acá preguntan, ¿puedes platicar un poco de por qué Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México? Sí, Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad. No, Hidalgo sí quiso entrar a la Ciudad de México, ¿cómo no? No pudo. Pero sería maravilloso un día tratar que el Estado de México rescatara la piedra que está en el Estado de México, adelante de la Marquesa. Ahí el cura de los Dolores hizo la última misa, en donde sube esta piedra y desde ahí oficia la última misa. Y de la Marquesa se dirige a Ciudad de México, pero pues es vencido por Calleja, como acaban de ver. Por eso es que no es que no haya querido, es que no pudo. Pero con mucho gusto más adelante platicaremos de él. ¿Tenemos algún otro comentario? Ves que qué documentos tan interesantes, que se agradece su pasión, gracias por enseñarnos, etcétera. No, hombre, aquí estamos. Les recordamos que abajo hay una sección de preguntas que pueden ocupar para que no se pierdan sus preguntas entre comentarios y notificaciones que nos están llegando. Sí, súper. Siéntanse libres de usarla. Miren, vamos a acabar en un ratito, pero no me quiero ir sin enseñarles estas piezas que son maravillosas. Este es el Banco Nacional de México. Es una acción. ¿Qué es una acción? Bueno, pues el banco emitía estos bonos y la gente los compraba, y estos cupones que ven en la parte de atrás se canjeaban a cierto tiempo con los intereses. Entonces uno invertía y de esta manera el banco tenía dinero para financiar proyectos, para financiar incluso al mismo gobierno. Lo interesante de esta pieza es esta parte de arriba, porque la viñeta, este friso que hay, un artista lo grababa y las hacía interesantes, pero también eran una manera de ser papel seguridad. Fíjense cómo a los lados aparecen estas dos piezas mexicas que habla un poco de la nueva mexicanidad, de esa nueva hispanidad, de ese dejar la hispanidad. Y entonces hay piezas que son totalmente griegas, que siempre con la cornucopia de la abundancia, que siempre serán como clásicas, pero a los lados ya nace esta mexicanidad para este bono que sería cambiado. Todo esto fue hecho por una persona con un grabado en metal. Tomaron esta plancha y todo lo que ven fue dibujado y fue hecho a mano. Igual la parte de abajo es lo mismo. Había gente que se dedicaba y que era contratada por el gobierno para realizar estas miniaturas y estos frisios. Por cierto, la palabra miniatura, como la conocemos nosotros, viene de esto, de la ilustración que había en el medioevo, en donde los monjes en Europa hacían estas transcripciones de libros, se decoraban, las capitulares se decoraban con miniaturas, y por eso se llama miniatura, por el miniato, por hacer estas letras con personajes y cosas así.
la ilustración siempre va a ser parte del humano. Les quiero mostrar algo que es muy difícil de ver y es de un gran artista, pero antes creo que tenemos un comentario. Tenemos varias preguntas. Wow. Bueno, ¿estás un poquito recurrente? ¿Estás en algún museo? No estoy en un museo. Tengo la ventaja de estar en mi oficina. Tengo la ventaja de estar en una galería. Fuimos fundados por mi padre desde 1984. Y no estoy en un museo, estoy en una galería. Y lo que ves, pues ya son muchos años, pero de no vender. Porque como no vendemos, aquí tenemos todas las cosas. Es una pasión esto, por eso es que caímos aquí en TikTok. Pero no estoy en un museo, estamos en una galería y dentro de poco ya estaremos otra vez abiertos al público. Cuando ya esté bien regularizado esto, ya estaremos otra vez abiertos al público para que vengan a visitarnos con muchísimo gusto. Esa es otra pregunta. ¿Algún lugar donde ir? Pues bueno, próximamente, ¿no? Van a ver, ya pronto los estaremos recibiendo. ¿Se pueden comprar? Pregunta la gente. Sí, pues nada más se pueden, se deben. Aquí las tenemos. Miren, les confieso, antes de la pandemia, la idea era empezar a hacer esto que vieron de los grabados que acaban de ver. Es una colección que tengo, una colección personal que va desde 1560 hasta 1960, más o menos. Tengo cosas de tamaño que van hasta los años 70, pero la idea era hacer una exposición personal, que la gente viniera a verla, en donde vieran la litografía, el grabado, desde las primeras imprentas en México hasta las cosas de los artistas actuales como Tamayo, como Toledo. Esa era un poco la idea. Con la pandemia pues nos fuimos al traste porque no podíamos trabajar. Ahora estamos ya regresando, ya con la vacunación, con lo que se conoce del virus, vamos regresando a la normalidad y esperemos que dentro de poco podamos mostrarles esta exposición. Cuando son exposiciones completas, trato de no vender. Lo que se busca es que un museo nos la pida, que otra galería nos la pida, que algún estado nos la pida y poderla prestar para que se vaya difundiendo este conocimiento. Ese es un poquito el fundamento, ¿no? Que si hace subastas. Sí, hacemos subastas. De hecho, somos la primera casa subastadora oficial en México. Mi padre, el Liceo Rafael Matos Moctezuma, fue el fundador de la primera casa subastadora en México. La segunda, la primera se llamó DIMART, Difusora de Arte Mexicano, en donde mi papá era el subastador, era de los socios, junto con Ramón López Quiroga, Mariana Pérez Zamora, Alejandra Reigadas, Patricio Ortiz Monasterio, Jaime Riestra. Tenían esta casa subastadora, después se deshace, mi padre funda Rafael Matos Casa de Subastas, en el 84 hizo Rafael Matos Galería de Arte y hacemos subastas. No hacemos subastas en la Ciudad de México ya, tenemos 2 o 3 al año, pero sí, hacemos subastas. Y por último, ¿es real el rumor de que Díaz dejó una herencia? No, eso es un cuento. Okay. Eso es un cuento nuevo, me lo preguntan mucho, trato de no meterme, pero Díaz no dejó ninguna herencia, ni hizo ninguna inversión en oro ni nada. Eso es un cuento que alguien sacó y los medios, por seguir promocionando y publicitando las cosas, le dan vuelo. Pero si fuera así, pues imagínate, ya el gobierno actual hubiera echado mano de ello. No es cierto eso. Nos preguntan que cada cuándo hay directo. Vamos a tratar de que sean los miércoles, ya sea por TikTok o por YouTube, ¿no? Perfecto, sí, por así YouTube. es. Vayan a seguirnos a YouTube, Juan Francisco Matos Pérez, ahí encuentran el canal y pues bueno, cada semana vamos a estar subiendo cosas nuevas. Así es. Les voy a mostrar por último una pieza, pero tengo Miguel, nuestro buen amigo Miguel, va a venir a ayudarnos con el caballete. Déjenme ir por el caballete en un instante. Les voy a enseñar algo que en muy pocos lugares se ve. No, yo creo que en el caballete no. Mejor déjenme que si puedes, mientras el Toledo, mira. Que si puedes mandar saludos a North Carolina. North Carolina. Mando fuertes abrazos a North Carolina. Hazme un favor, mira, vamos a poner, quita ese tamaño. No, mejor vamos a colgarla aquí. Vamos a colgar la pieza de ruedas acá. Todo esto es en vivo, amigos. Eso es la ventaja de y es para ustedes. No olviden seguir a Juan Francisco, el anfitrión. Todo esto se hace para ustedes. ¿Aguanta? ¿Usted va a querer en vivo? Ay, no. Seguro. Síganos en YouTube, amigos. Este viernes sale el primer podcast en Spotify, Juan Francisco Matos Pérez. Ahí está. Muchas gracias. Saludos desde Whittier, California.
Gracias por ilustrarnos. No, hombre, ¿de qué? Les voy a mostrar algo que se ve en muy pocas partes del mundo. Es una pieza que se llama La Crítica. Muchos de ustedes a lo mejor la reconocen. La Crítica quizás sea la obra maestra del gran ilustrador Julio Ruelas. ¿Quién era Julio Ruelas? Era un personaje maravilloso, un gran artista del 1900. Julio Ruelas era hijo de un ministro de Porfirio Díaz. Su padre fue el ministro de Relaciones Exteriores con Porfirio Díaz. Y Julio Ruelas al principio tiene que entrar a una academia militar porque la idea del padre es que fuera militar. Julio Ruelas se deprime durísimo, muere el padre, y cuando muere el padre la madre entiende muy bien esta necesidad que tiene Julio Ruelas de ser artista, y Julio Ruelas entonces empieza a trabajar, incluso es becado por Porfirio Díaz para ir a Francia, para ir a Alemania a estudiar grabado y a estudiar dibujo. Esta pieza que ven aquí, la famosa Crítica, se considera la obra maestra de Julio Ruelas por esta gran ilustración, pero no nada más de él. Se considera una pieza que maneja cualquier cantidad de ideas mentales y de pasiones mentales. Julio Ruelas es el autorretrato de Julio Ruelas, y encima tiene este bicho terrible que está penetrándolo con el aguijón, lo está molestando, lo está inquietando, y pueden ver que el personaje tiene un sombrero de estos de copa altos con unas orejas terribles. Es una especie de gorgojo, entre gorgojo y ave. Es una cosa rarísima que se encuentra molestando al gran Julio Ruelas. Julio Ruelas, nada más, ya platicamos del grabado. ¿Qué es esto? Sobre una plancha metálica, el maestro Ruelas tomó en 1906, tomó un buril y empezó a dibujar todo lo que ven, agrediéndolo con este buril, agrediéndolo con esta gubia. Hizo todos los trazos y ven que la parte de arriba es mucho más oscuro porque las líneas son mucho más centradas. En la parte de abajo son más abiertas, por lo tanto la tinta penetrará menos. Y logra esos claros oscuros haciendo todo ese trabajo y sacando todas esas tramas para después terminar esta plancha metálica y hacer la impresión. Está inicialada por él. En esta época no se numeraban ni firmaban. La numeración y firma es relativamente moderna. Era una manera de tener un control sobre las piezas que el artista hacía y se pudieran vender. Pero en este caso en específico, los grabados de Julio Ruelas no fueron impresos por él. Julio Ruelas murió al siguiente año y nunca vio cómo quedó este grabado, porque Julio Ruelas está viviendo en Francia, ahí deja estas planchas. Julio Ruelas era un gran bohemio, era amigo de Fidias Elizondo, era amigo de Valenzuela, era amigo de los grandes poetas de la época. Era un hombre que tenía problemas muy fuertes con el alcohol, tenía de repente delirios. Yo creo que el hombre tenía también algún problema psiquiátrico muy fuerte, porque toda la obra de Julio Ruelas, búsquenla, toda la obra de Julio Ruelas eran este tipo de personajes que eran torturados por animales, eran personajes muy oscuros, pero estamos hablando de principios del siglo XX, esto no es moderno. Entonces Julio Ruelas toma esta beca para ser grabado, muere en París, y el hermano Alejandro viaja a París a quitar ese pequeño departamento y encuentra estas planchas metálicas que hemos platicado, regresa a México, y entonces el director de la famosa revista Moderna ve las planchas y hacen la primera impresión de estos grabados que hizo Julio Ruelas. Es muy difícil encontrar la Crítica, es muy difícil verla incluso en colecciones particulares, y aquí tenemos esta, que es una obra maestra del grabado y de la ilustración de uno de los grandes mexicanos, Julio Ruelas. No sé si tenemos algunos de tus comentarios o si ya nos vamos. Pues ¿en qué estado de México estamos? Ciudad de México. Así es. Pues es que es como la misma pregunta que el museo, que cómo se pueden comprar. Parece museo, cómo se pueden comprar. Mándenos mensaje, aquí están nuestros, aquí pueden ver en esta aplicación, en esta plataforma, en TikTok están nuestros datos. Con mucho gusto nos mandan correos, los podemos orientar. Ahorita repito, por este tema de la pandemia, que apenas estamos regresando todos a la normalidad, en la realidad,
estamos caminando, todavía no estamos abiertos al 100%, pero si están pendientes de nuestras redes sociales, de YouTube, aquí de TikTok, irán viendo cuando abrimos, y con mucho gusto mándenos correo y con mucho gusto los podemos recibir. Tenemos ciertos horarios, estamos muy controlados por el tema de seguridad, tenemos gente, pues estamos con personal armado que de alguna manera restringe la entrada a los lugares, aquí en este lugar en específico, y poco a poco iremos regresando a la normalidad. Pero desde luego les agradecemos todas sus inquietudes y preguntas. Saludos a Nava. Saludos, Nava. Ya nos lo pidió varias veces. ¿Se cobran dólares o pesos? Pues depende de cómo sea el sapo. Si el sapo Okay. se ve adinerado, se cobra en dólares. No, por lo general en la Ciudad de México lo que vendemos es en pesos. Nosotros no tenemos pizzas en dólares. ¿Solo se hace peritaje de arte mexicano? Sí, nada más de arte mexicano. Los peritajes que manejamos son únicamente de arte mexicano y de ciertos artistas, porque no conocemos de todo. Saludos España y Colombia. ¡Wow! España y Colombia, fuerte abrazo. Colombia, todo con Colombia, la están pasando fuerte. Así es. Y pues bueno, que no se les olvide que si se meten al perfil de Juan Francisco Matos Pérez, están los links directos a su Instagram y a su YouTube, ahí los va a llevar la liga, y pueden seguirlo en sus redes sociales. En todas se van a estar subiendo cosas diferentes, no se preocupen. Y pues creo que nada más, todos están mandando saludos. Qué bueno que mandan saludos. Fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos los que nos siguen. No sé cuántos van en este live, cuántos tenemos. Ahorita tenemos 35, llegamos casi a 50. Ha estado bastante bien la afluencia de gente. Prácticamente tenemos un mes en esta aplicación y creo que ahí vamos jalando. Y como siempre les decimos, a mí no me interesa monetizar, ni hacerme youtuber, ni hacerme tiktokero, ni famoso. Creo que es una magnífica plataforma para poder enseñar algo, incluso les debo decir que parte de lo que vieron hoy es un curso que nosotros cobramos para perito evaluador, para historia del arte. Es un curso que cobramos, y lo que tratamos un poco en las aplicaciones es que la gente nos replique, que la gente lo copie, que la gente lo vea y pueda aprender, y no se quede nada más en esta idea de yo lo vi en Wikipedia, yo lo leí en Google, es que lo busqué y lo encontré. Es que tengan esta cosa directa en donde están viendo el artículo directo, y este mismo artículo algo nos va a platicar. Eso es un poquito la idea de estas transmisiones. Así es. Preguntan cuál es la cosa más valiosa que tiene, pero ese tal vez es para... Pues la verdad, siempre lo platico. Nosotros no tenemos cosas muy valiosas. Me lo preguntan mucho, porque yo creo que piensan que somos Mauricio Fernández en Monterrey. No, nosotros somos una galería de arte, somos una casa subastadora, nos dedicamos a vender obra de arte, a hacer peritajes, evaluaciones, pero no tenemos como tal los huesos del T-Rex, ni tenemos la espada de Hernán Cortés. Sí tenemos buenas espadas, tenemos buena obra de arte, pero en realidad no tenemos cosas muy caras, tenemos cosas muy ricas, muy bellas, en cultura, en historia, en arte popular, pero nosotros no tenemos cosas muy caras. Hombre, a lo mejor hay un par de piezas que estarán entre los 200,000 pesos, 250,000 pesos, tengo piezas de 500 pesos, hay piezas de 3,000 pesos, para que tengan una idea. El documento de Benito Juárez que les firmé, que les enseñé que no es el mismo de Zaragoza, porque han visto aquí en TikTok uno que tenemos firmado por Zaragoza y por Benito Juárez, pero esta pieza que les enseñé ahorita, firmado por Juárez, es un documento que debe estar alrededor de los 45,000 pesos. Entonces no tenemos cosas muy caras, y básicamente lo que tenemos es muy rico, pero en cultura. Señores, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Muchísimas gracias por seguirnos. Esto se va directo a YouTube para que también nos vean y nos compartan por allá. Un saludo a mi director, a mi productor Roblas, que está ahí atrás, es la voz que han estado escuchando y que aquí está dándonos abrazo muy fuerte a todos, señores y señoras, señoritas y todos géneros en general.